Ahora sí. El relato bíblico de Yitro es un relato bíblico que impresiona a todos porque mantiene un ambiente diferente. El contenido del evento es un contenido impresionante donde la presencia divina, como acabamos de decir, se dio a conocer. Hubo un momento de revelación que no ha habido nunca más en la historia. Fue un momento que la gente se preparó mucho para este momento. Llevaban 49 días contando el Homer y había un momento que llevaban 3 días que se habían preparado particularmente para este momento. Y en esos 3 días se separaron las mujeres de los hombres. Eh, si hubiera alguien que no tuviera Brit Milá, se tenía que haber hecho Brit Milá. La persona tuvo que haber hecho algo así como una mikve, aunque estás en el desierto, nos cuesta trabajo entenderlo. Se cambiaron sus ropas. Por lo tanto, fue un evento preparadísimo, un evento que yo lo llamo multimedia, porque hubo truenos, relámpagos, sonidos, la voz de Dios, impresionante. Dios advirtió a Moshe, nadie se acerque a la montaña, la persona que se acerca a la montaña va a morir, va a bajar esta energía y lo tenemos que visualizar no como una cosa mala, ni mucho menos, pero sí lo tenemos que visualizar como este momento de alta tensión, en donde la presencia divina genera un nivel de energía que las personas no podemos tolerar. Es como en la electricidad, tu celular lo tienes que conectar necesariamente a una corriente de 220 volts y simplemente cuando te llevas un aparato de 220 volts a Israel que tiene otro voltaje más alto, ¡pum!, se truena. Ahora imagínate la presencia de Dios, la energía que esto representaba y obviamente pues esto hacía que se mantuvieran muy bien los límites, hasta dónde podía llegar Moshe, hasta dónde podía llegar Aarón, hasta dónde podía llegar el pueblo. Por lo tanto, es muy interesante ver que de pronto el relato de Yitro es completamente impresionante, los 10 mandamientos. Explicamos que fue este evento, cómo Dios habló 2 veces y después siguió hablando Moshe, cómo la gente prácticamente se estaba muriendo y se murieron, dice el Midrash, que se murieron para el segundo mandamiento, la gente estaba muerta. Ya no soportaron contener tanta luz y ¡pum! Sus neshamot se escaparon de sus cuerpos. Y de repente entra la Parashá Mishpatim y parece que es un relato diametralmente opuesto. El relato de Mishpatim es un relato donde hay un elemento como de festividad, muy humano, muy llevadero. Los mismos Mishpatim que ahorita vamos a explicar que son cosas no tan grandilocuentes, tienen que ver con la ley civil, con cómo tener una sociedad en orden, etcétera, etcétera. Y yo lo menciono esto porque los críticos bíblicos, que para mí son una lacra, pero bueno, los tenemos, los críticos bíblicos dicen, es tan diferente el primer relato en Yitro que el relato en Mishpatim, que debe de ser que lo escribieron dos personas diferentes, como a través de un lente, como una experiencia y otra experiencia. Y obviamente, pues, es un error pensar así. Y el hecho es que de las cosas más importantes que tiene la Torah, que es, por ejemplo, el relato de la creación misma, tiene dos relatos distintos. Shabbat, que es como el precepto estrella del pueblo de Israel, tiene también dos relatos distintos, en uno es Zahor y en otro es Shamor. Por lo tanto, estas presentaciones que hay distintas es no una inconsistencia y no un problema, sino al contrario, es nuestra incapacidad de ver como seres fragmentados el todo y por lo tanto necesitamos de ver esta visión y la otra visión. Tenemos que ver el panim de las cosas y el ajor de las cosas. Y entonces nos podemos normar de un criterio más grande. Rashi es el primero en darse cuenta de esto y nos explica una cosa muy importante. Cuando termina Yitro, que es todo un ambiente, y comienza Mishpatim, dice, Veile a Mishpatim asher tasim lefneihem, que significa Veile, y estas son los Mishpatim, que ahorita vamos a decir que son Mishpatim,
que Dios puso frente a ustedes. Y la palabra clave es la Vaf. La palabra clave es la palabra el Vaf, porque hemos dicho que Vaf y es la palabra que une una cosa con la otra cosa. Por ejemplo, Anet ve Anita. Anet y Anita. La palabra Vaf sirve de unión y cabalísticamente sabemos que la letra Vaf sirve como un canal. Por lo tanto, siempre que vemos la palabra Vaf, es que esto tiene que ver con esto. No es aislado. No es este relato, punto y aparte, el otro relato. No, es punto y seguido. O no nada más punto y seguido, es esto tiene que ver con esto y se mezclan con esa Vaf. Esto es importante que entendamos porque desde el punto de vista cabalístico, como siempre tratamos de vaciar toda esta información en el árbol de la vida, podríamos reinterpretar esto diciendo que Matán Torah se llevó a cabo, como dijimos en Parashá Yitro, en la esfera de Hei de arriba, tomando en cuenta que es Yud, Hei, Baf, Hei. Nosotros estamos acá, como en los shopping centers que dicen, you are here, y lo que es que la experiencia de Sinai, la experiencia sinaítica, se llevó a cabo en la Sefirá de Binah, que es, como dijimos, la octava Sefirá, que también es la octava semana, porque estas 7 Sefirot hablan del 7 propio del Omer, que el 49 es el Omer, y dijimos que Binah es lo que se llama las 50 puertas del entendimiento. Quiere decir, lo que fue Matan Torah es que se nos abrió un domo que normalmente está puesto acá, donde estamos limitados en nuestra visión de Dios, la visión de los secretos del cielo. Estamos constantemente limitados por nuestros sentidos, por la naturaleza, por lo que está revelado para nuestros sentidos. Y la grandeza enorme de Matan Torah radica en que se hizo acá un hoyo. Y por lo tanto, ¡pum! De repente lo que era un domo permitió el paso de la luz de Dios hasta nuestra realidad. Por lo tanto, decimos que es la perfecta comunión del Yud-Kei con el Vav-Kei, y este es el concepto del Brit que hubo y de la recepción de la Torah. Ahora, si esto es verdad, y esta es nuestra premisa en Yitro, cuando dice Ve'ei le amishpatim, y usan la Vav, al decir Vav es esto, es lo mismo que esto, pero lo vamos a traer más humanizado hacia ustedes. ¿Por qué? Porque la gente todo el tiempo piensa que la religión requiere de un templo, y la religión requiere de un espacio especial, y de una meditación, y de una propuesta especial de Kedushá, etcétera, etcétera. Pero también la vida espiritual se puede llevar a cabo en el mundo físico y en lo cotidiano. Como quien dice, también Dios está cuando trapeas la casa. Quiere decir, no hay el Dios de arriba y el Dios de abajo, es el mismo Dios, y Dios permea y debe de permear nuestra estancia en este mundo. Por lo tanto, este concepto de Rashi hace que lo que pasa en Yitro y lo que pasa en Mishpatim es un continuum. Básicamente, los dos relatos difieren en muchas cosas, pero vamos a empezar a hacer un tipo de adjudicación de diferentes ambientes y elementos que se están jugando. En Parashá Yitro, como dije, es como un evento multimedia. Es como lo que ahorita diríamos, hubo cohetes, hubo luces, hubo fog, hubo esto, hubo lo otro, hubo bocinas, hubo sonido, hubo todo. Todos los sentidos estaban perturbados en Matan Torah, porque inclusive el pasuk en Parashá Yitro dice que escucharon, que más bien vieron lo que se escucha.
Es un tema muy raro. Es un tema muy importante que lo hable el Zohar. No voy a hablar de eso en esa clase, pero la gente que vivió Matan Torah y que escucharon la voz de Dios, se les cambió lo que era escuchar y lo que era ver. Y es muy interesante porque significa escuchar es un nivel y ver es otro nivel y oler es otro nivel. Y cada uno de estos niveles se correlaciona íntimamente con un nivel de conciencia. Entonces, por ejemplo, el Olama Yetzirah tiene que ver con el olfato, el Olama Abría tiene que ver con la vista, con el oído y finalmente Atzilut tiene que ver con la vista. Entonces, lo que hubo ahí es que hubo tanta revelación que la gente con sus rudimentarios eh, sentidos tuvieron ahí no pudieron captar toda la información. Es un tema fascinante. Todo el ambiente de Matan Torah en Parashá Yitro es de lo que se llama ira. La palabra ira, muy mal traducida por los goyim como temor o miedo, ira es reverencia. Y es muy diferente reverenciar a alguien que tenerle miedo a alguien. Lo que hablan es de respeto y de lo que en inglés se llama O. O es como, oh, wow, era la presencia de Dios que implicaba y que la gente sentía algún tipo de miedo. La persona espiritualmente inferior se sentía atemorizada y la persona que estaba en expansión se sentía como, wow, maravillada. Es un sentimiento muy difícil de explicárselo a la gente porque va desde el temor hasta la reverencia, el respeto y lo que es awesome, lo que es impresionante. Entonces ese es el ambiente. ¿Qué pasa ahí? Toda la clase pasada explicamos que Dios revela el decálogo, revela los Aseret Dibrot y explicamos, y vamos a seguir explicando, que los Dibrot es toda la Torá en un golpe que podía haber sido de dos, con las dos veces que habló Dios, ese era el golpe, pero se tuvo que establecer en 10 Dibrot, en 10 ordenanzas, en 10 mandamientos. Cuando enseñan qué pasaba con las personas en Matan Torah con Yitro, dice que la gente sintió el peso de la montaña sobre ellos. Este es un tema muy interesante, que lo tiene muy trabajado mi rabino, Rabbi Zweig, que dice, la gente sintió que afar, ahar, que gigit. Significa, sintieron que la montaña se les puso encima. Lo cual implicaría que no fue simplemente reciben la Torah y la gente sí recibimos la Torah. Y el hecho es que sintieron el peso de la ley sobre sus hombros y esto señala como que sintieron que Dios levantó la montaña, y así dicen los Jajamim, y así dice el Midrash, como si Dios hubiera levantado la montaña y les dice, ¿aceptan? Y si no aceptan, deja caer la montaña. Obviamente no es textual, el concepto es que cuando ves tanta iluminación, cuando ves tanta revelación, pierdes libre albedrío. Esto es algo que hemos hablado en otras clases. El libre albedrío se incrementa cuando no vemos tan fácil a Dios, porque entonces la persona aumenta su posibilidad de que sí está o no está. Pero cuando Dios se hace presente, como fue en el mar, cuando se partió el mar, o acá que se presentó a Dios, la gente no sintió libertad. Eran libres, pero la presencia divina intimida a la persona y obviamente no es que la persona tiene libertad de pensar en algo diferente de lo que está viendo, porque lo que está viendo es, está Dios arriba de mí, me está dando la Torah, y por lo tanto se considera que en este relato las personas tuvieron un tema de a fuerzas. Fueron un poco obligadas a recibir la Torah. ¿Por qué? Porque si Dios se nos presentaría ahorita y nos dice, chicas, tápense la cabeza, nos las taparíamos, porque no hay duda que Él nos los dijo.
Entonces estaríamos obligadas, no estaríamos tan libres de decir sí hago o no hago. Entonces la presencia divina es muy intimidante para el ser humano y esa presencia divina intimidante se sintió como que la montaña los obligó y hubo un tema de coerción. Coerción es o aceptan o aceptan. Y entonces ellos dijeron, todo lo que dice Dios, lo haremos. Naase. Hasta ahí. Naase. La palabra nace es lo haremos. Y vamos a contrastarlo con la parashá de Mishpatim para que vean que de verdad estamos hablando de dos entregas, o por lo menos dos percepciones de entregas. En Parashat Mishpatim, primero que todo se revelan los Mishpatim, y los Mishpatim son las leyes más lógicas de la Torah. Son las leyes racionales propias de las constituciones, de los sistemas legales de todas las naciones. Lo que es más, dicen los Jajamim, se parece como que los Mishpatim no tenían que estar en la Torah porque realmente la persona hubiera llegado a la conclusión de que robar y matar era malo para la convivencia social y por lo tanto, pues son leyes completamente lógicas y racionales. Contra lo, cuida Shabbat, como que se ve como imponente y obviamente Shabbat y muchas de las leyes no son lógicas. Es cierto que con los años el pueblo de Israel le encontró la lógica a todo, pero no es lógico matar a la vaca roja y hacer cenizas de ella. Y no es lógico no usar lana con lino. Y no es lógico comer un guachinango y no poder comer caviar de esturión. Eso es la realidad. Y en cambio todas las mishpatim son las leyes de cómo tratar a tus empleados, de pagar a tiempo, de el daño a la propiedad, de si te prestan un artículo lo tienes que devolver en buen estado, si te roban el artículo que estás cuidando lo tienes que pagar. Pura ley civil, pura ley civil. Por lo tanto, pues como que se ve como mucho más chafa Mishpatim. Por otro lado, todo el mundo está relajado al punto que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, están comiendo mientras está pasando esto. Están comiendo y bebiendo felices. Es como cuando la gente ve el Super Bowl que piden alitas y esto y el otro y están ahí como felices. Y es un ambiente muy relajado, lleno de amor. A diferencia del ambiente pasado que era Irá, este es Ahabá. Entonces, uno es ver a Dios con reverencia, con cabod, con distancia, y aquí se ve como un ambiente más festivo, más relajado, cuando la persona se relaja, ama, y es Ahabá. Ahabá es amor. Las gentes se sienten optimistas, se sienten contentas, y es increíble porque después de todo, en Parashá Mishpatim, la gente no sintió el peso de la montaña sobre ellos. Y eso es parte de lo que vamos a hablar. A pesar de que el sistema de los Mishpatim son esas leyes que no robes, no engañes, no esto, pide perdón, todas estas leyes que tienen que ver con la convivencia con el prójimo, que todas estas leyes la gente las percibió como muy accesibles y las vio como muy inspiradoras para tener una sociedad más justa, más de buena convivencia. Y entonces cuando la gente entendió que no todo era cosas que no entendían y cosas grandilocuentes, y más bien vieron que todo era para el beneficio de ellos. Si yo te presto un objeto y me lo devuelves, y si yo te hice un daño en tu pared y yo te reparo la pared, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Tiene que ver con las personas. Entonces las personas como que entendieron con su mente concreta las cosas y entendieron que la Torá o lo que estaba pidiendo Dios eran cosas dentro de lo que cabe accesibles y por lo tanto dijeron la máxima nace benishma contra el de Yitro que nada más dijeron nace. Y es mucho más grande decir nace benishma que nada más decir nace. Nace es dame tu cartera, tómala.
Cuida la Torah, te pongo en la montaña. Claro que la cuido, no tengo de otra. Pero Naseh Benishma es lo haremos y lo escucharemos, lo aprenderemos. Quiere decir, hay un deseo, hay un involucramiento, nos están invitando a ser parte de esto y hay un interés de parte de nuestro, no por imposición, sino porque nos interesa. Es como una persona que dicen, tienes que tomar el curso de manejo. Lo tienes que tomar. Pero ¿qué tal? Toma un curso de manejo para que aprendas a manejar y protegerte de esto. En el momento que tú lo ves que tienes un beneficio, dices, claro, yo lo quiero estudiar, vamos a estudiarlo, me voy a inscribir en ese curso. Entonces, es mucho más grande la palabra naase benishma que la palabra naase, porque entonces implica que yo estoy deseosa de entender y de participar en este proceso. Por lo tanto, pues, aunque son diametralmente distintos los dos relatos, cada uno aporta otra cosa a la ecuación. En términos generales, vamos a entender qué se dio en cada una. Un poco sirve de repaso de la clase pasada. Dijimos que Aseret Adibrot, el decálogo, no son 10 mitzvot. Dijimos que los Aseret Adibrot son categorías. Y como dice Rafsadia Gaón en su libro Sefer Azarot, la suma de 6 más 1 más 3, que son todas las mitzvot, son 10. Toda la Torah, desde que empieza Breshit bara Elohim et hashamayim hasta la última palabra, que es Israel, en Bezot HaBerajá, contiene 613 mitzvot. Y las dibrot es cómo organizar este cuerpo de leyes. Por lo tanto, cada uno de los mandamientos, dijimos, cada uno de los dibrot, tiene a su vez y abarca a su vez, incluye a su vez, entre 70 y 80 mitzvot de la Torah. Por lo tanto, muy importante explicar que mitzvot no son dibrot, dibrot es categorías, es toda una totalidad. Y explicamos que si juntamos el 613, que son las mitzvot de la Oraita, de la Torah, y lo juntamos con las 7 mitzvot, ya sea de Rabanán o de los Bnei Noach, tenemos el número 620, y dijimos que 620 es Keter. Por lo tanto, Keter significa que la persona, su voluntad es cumplir la voluntad de Dios, es decir, que la persona esté energizada, no por sus pasiones, no por sus emociones, no nada más por su mente, sino más arriba, la voluntad, lo que es el razón. 620 son todas las letras que hay contenidas en los Aseret Adibrot, desde Anoji Hashem Elokeja hasta la última parte. Entonces, cuando nosotros ponemos a la Torah el Keter Torah, estamos coronando a toda la Torah, sin excepción de decir, esto me gusta, esto no me gusta. Y también dijimos que es precisamente para Yitro que se dio la Torah, porque Yitro es el perfecto converso y es aquella persona que acepta de tajo toda la full enchilada de la Torah, que fue exactamente lo que fue Matan Torah. Porque la realidad es que los judíos que habían ahí o los hebreos que habían ahí, ellos no habían vivido ante esta revelación y todo lo que medio hacían era un prejudaísmo, pero en el momento que reciben la Torá es el parteaguas de la realización de la moralidad absoluta en el mundo que vivimos. En cambio, Mishpatim, y ahorita vamos a hablar mucho más de Mishpatim, prácticamente los Mishpatim, es muy interesante leer esta parashá, porque son puras leyes morales de ley civil, que la realidad es que hasta nos parecen como anticlimáticas contra la grandeza de Yitro, porque de repente te dicen, ¿y qué pasa si tienes un burro, un toro que cornea a una persona? ¿Y qué pasa si hiciste un hoyo afuera de tu casa para meter un árbol y te fuiste a contestar el teléfono y vino una persona y se tropezó y se rompió el pie en el hoyo? ¿Y qué pasa si te prestan un objeto, le pides a tu compañero un lápiz para escribir y se lo pierdes? Entonces se ve tan mínimo esto que la realidad es que son puras leyes, y esta es la definición de Mishpatim, racionales, que aparentemente
son para que una sociedad funcione bien. Respetar tu privacidad, respetar tu vida, respetar tu seguridad. Entonces tienes unas que son leyes, otras que son privilegios, que una persona por nacer tiene derecho a hacer, a comer, cosas por el estilo. Entonces realmente lo que es la persona en Mishpatim es pura ley civil y puros preceptos morales de tipo lógicos. Por otro lado, bueno, increíblemente que comienzan con las leyes del esclavo hebreo, leyes de daños a las propiedades, todo lo que es el Masejet Nezikim. Nezikim son los daños, que es casi toda las del Talmud. Ustedes saben que hay tres puertas. Hay el Baba Metzia, Baba Kama y Baba... Y cada uno, el Baba Metzia es el que habla de ley civil. Entonces es casi cómo llevarte bien con tu prójimo. Ley humana, simplemente ley humana. Y esto para mucha gente es una decepción, porque a la gente le gusta así como, la ambientación y el momento. Entonces, como que le choca un poco de repente ver la ley humana en su máxima expresión. Vamos a entender profundamente qué son los mishpatim. Bueno, no profundamente, sino categorizarlos. Dentro de todas las mitzvot que hay, la clase pasada explicamos que hay las positivas, que son las tasé, que son las acciones que tenemos que hacer para conectarnos con Dios energéticamente, y las lotasé, las que no debemos de hacer, las que tenemos que abstenernos para no desconectarnos de Hashem. Por ejemplo, una persona que mata a alguien, una persona que engaña a alguien, una persona que miente, se está alejando. Entonces la Torah nos da 365 leyes de abstenernos, de caer en esas conductas para no alejarnos de Hashem. Y existen 248 mitzvot que nos ayudan a tener una relación constante, fluida y sostenida con Dios. Otra manera de categorizar o de clasificar las mitzvot es a través de otro sistema. Hay unas mitzvot que se llaman hukim, que son leyes que están dictadas y no necesariamente tienen una lógica detrás. Que el tiempo y el desarrollo de la humanidad y de los jajamim y la grandeza de tantos sabios que ha habido en el pueblo de Israel ya las hayan aclarado, perfecto. Pero la realidad es que cuando la primera vez le dijeron al pueblo de Israel, no vayas a vestirte con lana y lino, o no vayas a acostarte con una mujer que menstruó, o no vayas a esto, no vayas al otro, les era imposible entender esto. Y todas estas categorías se llaman hukim. Quiere decir, claro que hay una lógica, todo tiene una lógica, pero la lógica no se ve a primera instancia. Y hay muchísimas mitzvot que son parte hukim, el kashrut mismo, todas las mezclas, las tarubot entre carne y leche, todo este tema de no sembrar esto con esto, de hacer injertos, todo esto son hukim. Y son ordenanzas y casi la gente las tiene que hacer a pesar de que no le encuentra lógica. Obviamente, como dije, afortunadamente, después de que se dio Matan Torah hace 4,000 años, ya ahorita hay una lógica detrás de todo esto. Por otro lado, los mishpatim, como dijimos, son preceptos lógicos totalmente racionales y también son tan lógicos que no somos los únicos seres del planeta que tienen acceso a esta verdad. El código de Hammurabi es un código que habla de no robar y de no matar y de diferentes reglas de conducta y de convivencia correctas, muy distintas, y es importante que hoy lo vamos a mencionar. Y finalmente, otra categoría son las testimoniales, que se llaman edut o eduyot, que nos recuerdan de nuestra relación con Dios de una manera más constante, como son la mezuzá, el tefilim, el tzitzit y el Shabbat, entre otras. Se considera que el Brit Milá también es un testimonio y también es un hok. Entonces hay ahí una interfaz.
esto ya es entrar en un tema un poco más filosófico, que es obviamente mucho más interesante. La pregunta es la siguiente. Tú agarras cualquier sistema secular, el acta constitutiva, la constitución de México, la constitución de los Estados Unidos. Si tú ves la Carta Magna de Inglaterra, si tú analizas cualquier constitución, obviamente la mayoría de estos son mishpatim. ¿Por qué? Porque hablan de este tema de derecho a la propiedad, a la vida, a la seguridad personal, la propiedad privada, derechos que tienen las personas por ser ciudadanos de esos lugares, etcétera, etcétera. Y la pregunta es la siguiente. Simplemente, si el ser humano hubiera llegado y llegó a la conclusión que robar es malo y que dañar al prójimo es malo y que esto es esto y que eso es el otro, ¿para qué necesitas la Torah? ¿Por qué necesitas que la Torah te los presente y te los enumere y te haga toda una megile de cada uno de ellos? Y esto es un tema muy importante porque hay mucha gente que dice, pues yo soy una persona moral, pero soy secular. Y pues muchísima gente que conoces, que es gente buena, gente correcta, no roban, cuando van al súper y les dan el cambio o demás, lo devuelven, no se pasan los altos, salen de su casa con cubrebocas. Quiere decir, si al vecino el hijo le pegó en el vidrio y le rompió el vidrio, se le van a pagar el vidrio. ¿Para qué necesitas a Dios para que te diga estas cosas? Y entonces acá es un tema muy importante porque estoy segura que todos ustedes han leído la filosofía de Yuval Harari con el Homo Deus y el Homo Sapiens. Y él es muy de hablar de la evolución del hombre como un ser que toma responsabilidad social y que no tiene esto nada que ver con Dios. Y la realidad es que cuando lo lees, hasta te gusta o te revienta. A mí me revienta, pero es tan buena su prosa y tan buena su presentación que obviamente pues es un bestseller y el señor es millonario porque escribió muy bien este concepto. Y este concepto apapacha mucho a la gente que dice, ¿qué religión ni qué mangos? Uno tiene que ser mensch y debe de ser una persona correcta y su única motivación es hacer el bien, etcétera, etcétera. Y la realidad es que así no se ve en el judaísmo, que debe de ser la ley. La justicia no es nada más un medio para lograr una sociedad pacífica y buena y que se toleren y que convivan y que no se destruyan. La realidad es que cuando nosotros recibimos la Torah y en la Torah están estos mishpatim, no nos están diciendo, pórtate bien con el prójimo para que vivas bien y no se estén matando. Nos están diciendo, pórtate bien con el prójimo para que vivas bien, no se estén matando, porque esta es la voluntad de Dios. Y todo este medio, que es la Torah, es el medio para servirle a Él y acercarnos a Él. Les voy a dar un ejemplo que les va a llegar al fondo. Se dice que un noajida es una persona gentil, es un goy, que desea cumplir la ley de Dios. Entonces, la solución para una persona de esta categoría no es convertirse, porque convertirse es como Yitro y como fue Matan Torah, es adquirir de full enchilada. Para el converso no hay pretextos. El converso no es que puede decir, bueno, voy a hacer todo menos Kashrut, o voy a hacer todo menos Shabbat, o voy a hacer todo menos Rosh Hashanah. Cuando una persona se convierte, y ese es el problema de las conversiones, y ese es el problema que tiene el judaísmo con la gente conversa, es que el converso tiene que ser un ser que acepte todo el Keter Torah, todo el peso de la Torah. Tiene que aceptar Keter, que dijimos que Keter son los 620 letras de los 10 mandamientos, que a su vez es toda la Torah. Por lo tanto, cuando una persona quiere ser noajida,
y le dices, bueno, hay 7 leyes de Noaj: no robar, no matar, no comer de un animal vivo, poner justicia con cortes de justicia, no cometer adulterio. De repente lo ves y dice la persona, es que yo cuido eso, pero lo cuido por por mi propia lógica. Dice la Torah que eso no es un noajida. Para ser noajida, y los noajidas tienen gele que no la amaba. No, ser un noajida es ser un gentil que cuida las 7 leyes de Noaj, pero que las cuida porque Dios las dio, no porque él se le ocurrieron. Entonces, si tú cuidas la Torah porque así se te ocurrió que la mejor forma de vivir es circuncidarte, cuidar Shabbat, hacer kosher, ir a la mikve, si tú llegas a esa decisión por tu propia lógica, no sirve. Tiene que ser porque Dios te lo pidió. Y este es un tema picudo, este es un tema picoso, es un tema escamoso, es un tema difícil, porque entonces, si tienes a uno ajida, que él dice, yo cuido todo esto, pero no porque Dios me lo dio, sino porque sé que es bueno para mí, no tiene gele que no lo amaba. Es como un yehudí que dice, todo lo que cuido, lo cuido porque es para mí la mejor forma de vivir, pero yo no quiero y no me interesa lo que Dios opine. El problema con esto, y es el problema que hemos venido hablando, ya muchas clases y vamos a seguir hablando de él, es el problema de la moralidad en manos del hombre. El ser humano no es moral y no es inmoral, es amoral. El ser humano va a ser como una veleta y va a aplicar la moralidad como le convenga. Y esta es la realidad de siempre. Cuando en una sociedad quieren aplicar cierta ley, de pronto permiten cosas que antes se prohibieron, porque el ser humano es cambiante y el ser humano se va ajustando y va a ajustar siempre todo para justificar su forma de ser. Entonces, todos estos temas que están ahorita tan en boga y tan cambiantes como el aborto, la eutanasia, los transgénicos, esto y esto y esto y esto, se dan porque las personas constantemente meten su subjetividad en la ley por intereses económicos o para no sentirse mal. Hemos dado 1000 ejemplos donde la persona va a un hotel y se roba la toalla o se roba el cenicero o se roba algo que no se puede llevar, la bata. No les estoy dando ideas, pero así es. Y cuando esa persona, y el hecho es que hay un survey que dice claramente que el 75% de personas que van a hoteles se roban algo. Y si tú analizas a esas 75% de personas que se roban algo, que digamos que son 2/3 de todas las gentes que va a ir a un hotel, y no estoy hablando de lo que te dan de utilidad, de jabón y eso, sino algo que te gustó del cuarto, la persona va a justificar siempre por qué se lo está llevando. Y no va a decir, yo soy un ratero, métanme a la cárcel. La persona va a justificar porque va a decir, pagué mucho por lo que me dieron y por lo tanto me estoy cobrando con este cenicero o me estoy cobrando con las tacitas del café. Entonces, ¿por qué es así las personas? Porque realmente la persona justifica y para alcanzar los medios, un poco como lo dijo Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y entonces los medios, para hacerme rico, es pues se va a ir impuestos, pues es medio hacerme el tonto con un dinerito que me llegó de más. Y en esas pequeñas cosas, la persona ajusta su moralidad y de repente ya le parece muy natural que si hay un error por ahí, dice, no voy a hacer nada y si no se dan cuenta, me quedo con el dinero. Y así pasa en todo. Obviamente el extremo de las sociedades donde las personas dictan la moral, hemos dicho que en Alemania nazi, todas las atrocidades que hicieron, todas, lo hicieron desde el consentimiento legal del Congreso de Alemania.
Por eso es tan complicado entender y decir, son unos asesinos, cuando ellos se pararon en los juicios de Nuremberg y claramente dijeron, ¿en base a qué? Hicimos todo lo que hicimos, fue legal. Que desplazamos a la gente de su casa, que nos quedamos con sus cosas, que agarramos la propiedad privada, que confiscamos los bienes de todos los judíos, que deportamos a los judíos, que nos quedamos con sus fábricas. El ser humano es capaz de justificar todo. Y de repente ya los judíos son el peligro de Alemania y tenemos que liberarnos del peligro y por lo tanto está justificado matar a un niño. Entonces, esta es la mente humana y esta es la moralidad relativa del hombre. Por lo tanto, cuando la persona, él es el que pone juez y él es el que pone parte, es una veleta. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar la Torá, no porque nos parezca lógica y porque estemos 100% convencidos, sino nuestra intención de cuidar la Torá es el medio de hacer la voluntad de Dios. Y hay cosas que en algún momento nos parecen ridículas, incongruentes, pero igual no es para halagarnos a nosotros. Este es un tema mayor. Hay una lógica de que haya dos versiones de la Torá, y esto es lo que yo pienso. Para mucha gente la religión es así como una cosa y la vida es otra. El hecho es que hay este dicho de business and Moses. Business puedes ser chueco, puedes evadir impuestos, te puedes birlar al vecino, ponte abusado, hasta se premian las sociedades. Qué hábil este cuate, vendió todas sus acciones con información que tenía y se volvió millonario del día a la noche. Cosas así es nuestra vida de diario, es Olam HaSheker. Entonces hay gente que dice, y esa persona puede ser que en la mañana se puso tfilim y tales, y estaba Shamnu, Bahamnu, y estaba ahí, that's doke, y es un líder comunitario, y tiene su tienda en donde se jode a la gente. Y el hecho es que nadie está libre de esto. Nada más estoy mencionando que para la gente hay una división en su mente, una división en que la religión es una cosa y la vida es otra. Y lo que le corresponde a Dios es Dios y lo que le corresponde al hombre es el hombre. Y inclusive hay cientos de dichos en los refranes de cada nación que justifican esto. Por lo tanto, pues, el primer Matan Torah, el de Yitro, es la grandeza, la revelación, es así como, lo que la gente se imagina que es vivir una vida espiritual. La gente piensa, y de verdad hay mucha gente que yo ahorita invito a todos a tomar clases porque ha sido una época muy interesante para mí de expansión, y hay mucha gente que me dice, no, es que yo no soy espiritual. Entonces no sé qué se imagina la gente cuando dice no soy espiritual. A lo mejor se imaginan que mis clases o las clases o la Torah es meditativa y que la persona está con pensamientos y con visualizaciones y está todo el día con feeling rezando. No sé en qué momento la gente piensa que eso es religión. Eso no es religión, eso es parte de la ritualidad del pueblo de Israel, pero la realidad es que para la gente este tema de la religión es como lo que está arriba y es como, wow, se trata de fe. Entonces mucha gente dice, o tienes fe o no tienes fe, chula. Y pues tú le dices a la persona, la fe no tiene nada que ver con un chip. La fe es algo que vas desarrollando, como hemos explicado que es la palabra emuna, que es no es una cosa que tienes o no, sino es una cosa que desarrollas. Y entonces acá voy a citar lo que dice el arquitecto que hizo la última ala de la Universidad de Oxford. Es un arquitecto danés que se llama Arne Jacobson. No es judío. Y él dijo la famosísima comentario de Dios está en los detalles. Porque cuando la gente vio su proyecto, dijeron, wow, qué simple y qué perfecto, y wow, wow, wow. Pero obviamente cuando tú vas a una casa y la ves perfecta, está perfecta porque tiene todos los detalles perfectos.
Entonces, él lo dijo en un término de arquitectura, pero es un término filosófico. Quiere decir, nuestra mente no nos da para pensar en lo magnánimo que es Dios y las cosas complejas de las que se encarga. Que las galaxias no choquen, que los meteoritos no se estrellen cada minuto con la Tierra, que las nubes y que el agua y que el hidrógeno y que el carbono y que los virus y que pensamos en Dios como en un ser gigante que no está invertido en los detalles, como que los detalles ahí están y ya los dejó como en automático. Y la realidad es que es todo lo opuesto. Dios no tiene nada que ver con un rey que está con una agenda muy ocupada. Ese es un concepto humano. Y para Dios, las galaxias y las nebulosas son tan importantes como mi momento ahorita, mi vida personal, y que no le haga daño al prójimo. Por lo tanto, Dios está invertido también en los detalles. Dios no está en el templo, Dios no está, parte de lo que hemos demostrado el pueblo de Israel es que tu judaísmo te lo llevas en manera portátil. El judaísmo no depende, y el hecho es que 2000 años no tuvimos Bet HaMikdash, y seguimos sin Bet HaMikdash, y no tuvimos tierra, y no tuvimos esto, y hacíamos de nuestra sala un shul, y de nuestro estudio un Bet Midrash. La persona lleva de manera portátil y de manera constante su judaísmo, porque el judaísmo no está en las cosas grandilocuentes únicamente, sino también está en la legislación diaria y en lo que es el rostro pragmático de la ley. Por lo tanto, hay un libro que se llama, es un libro de Rav Matis Weinberg, que habla de la Parashat Mishpatim. La Parashat Mishpatim, él le llama The Sensibility of Justice. Y bueno, él es muy complicado y es un rollero mucho peor que yo y mucho más picudo que yo, pero parte de lo que él dice es que cuando tú haces las cosas por convivir mejor, entonces tú te sostienes y retienes esta faceta legal simplemente como por no hagas eso porque hacerlo es malo. No le robes al vecino. Si le robas, si te quedas con el dinero de la cajera, pues la cajera le va a ir mal. Quiere decir, la persona puede tener un regulador interno, un super yo, que le diga, no robes, no engañes, no esto. Puede tener como regulador la culpa, la conciencia, no importa cuál es su regulador. Pero para la Torah, lo importante no es nada más. Y mucho de los mishpatim y mucha de la Torah, Dios no nada más no te dice, no hagas esto, sino te dice, no hagas esto porque eres kadosh, no hagas esto porque esto te aleja de mí. Y eso lo que significa es que una cosa es no hagas esto y otra cosa es no desees hacer esto. Porque al final tú puedes decir, yo no robo, pero eso no quiere decir que yo no deseo robar. Es muy diferente. Yo no engaño, porque no quiero que me engañen, porque soy una persona moral, no quiero, porque tampoco quiero que me engañen a mí. Pero por otro lado, yo no quiero engañar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La diferencia es lo que es verdaderamente el desarrollo de la espiritualidad. Y el desarrollo de la espiritualidad no es cuántos golpes te diste en el pecho. La espiritualidad consiste en acrecentar tu conciencia y querer tener más sensibilidad con respecto a ti y al prójimo. Siempre decía Rabbi Zweig, mi Rav de Miami, una cosa que me impresionaba. Decía, en Londres había que a la gente que robaba los domingos en la plaza pública los colgaban. Y entonces la gente, de verdad, aunque suene muy creepy, la gente iba y llevaba su lunch y todo, y en vez de ver el Super Bowl, iban a ver con sus hijos y sus abuelos y todos cómo colgaban a los delincuentes. Así como en las Piratas del Caribe, ves que están todos el pueblo viendo como una lección de no roben porque vean lo que les va a pasar. Y ahí tenías a niños,
viejitos, piratas, todos así, y con el cuello así, y ¡pam! Y morían. Entonces dice Rabbi Zweig un dato increíble. Dice, mientras pasaba este evento de qué le pasa al que roba, que los ahorcaban y los colgaban en la plaza pública, era el momento que más había pickpockets de esta gente que roba de bolsillo en Inglaterra. Entonces, mientras la gente estaba impresionada viendo cómo ahorcaban al pirata y al que se robó el pan y a Jean Valjean y así, en ese instante, la gente era el momento que más les robaba a la gente sus monedas, sus navajas y sus pertenencias. Por lo tanto, esto es un golpe increíble. Cuando él lo contaba me fascinaba, pero lo que esto significa es que en una sociedad normal, lo importante es llevar las cosas bien para no meterte en problemas. Pero en cambio en el judaísmo, con el detalle y con el tratamiento que le da los mishpatim y los hukim y todas las leyes que se van elaborando a través de la Torá, es cómo la persona ejerce una conciencia más elevada y se sensibiliza ante la ley. Entonces los mishpatim, replanteándolos, son situaciones muy concretas. Haz lo correcto no porque lo sientas. ¿Qué tal si no lo sientes? ¿Qué tal si hoy no quiero ayudar? ¿Qué tal si hoy no quiero ser amable con mi vecino? ¿Qué tal si no quiero amar a mi prójimo? Esta ley de ama a tu prójimo. De repente te dicen, y si ves al burro de tu enemigo perdido, se lo tienes que devolver. Entonces, va más allá que lo que sientes. La Torah va a trascender lo que sientes, porque hoy sientes ganas de ayudar y mañana tuviste una mala noche o te recibiste una mala noticia o te llegó una carta inadecuada o te llegó un mail disturbing y ahora ya no lo sientes, entonces ya no eres buena persona. Entonces ya eres un canijo y te lo justificas porque dices, así como me tratan, yo trato. Este tipo de situaciones es lo que quiere evitar la Torah. Los mishpatim es hacer lo correcto, no porque está bien para convivir con las personas, sino está bien ante los ojos del hombre. Y normalmente lo que está bien ante los ojos, perdón, de Hashem, también está bien hasta hacia los ojos del hombre. Quiere decir, no hay business and Moses, hay nada más Moses. Tienes que conducir tu business como si fueras Moses. Tienes que conducir tu vida, tu trato, tus cosas, como si fueras un ser completamente espiritual, porque la espiritualidad no es otra cosa que la conciencia que tenemos. Por lo tanto, aunque parecen seculares, la realidad es que no lo son, y muchos de los mishpatim, muchos son hiperlógicos, y muchos tienes que medio escarbarle la lógica, pero finalmente no lo estás haciendo para complacerte a ti y a tu lógica, sino lo estás haciendo porque es la voluntad de Hashem. Cuando una persona hace la voluntad de Hashem, dijimos que está en nivel de Keter, y cuando la persona hace su deseo, está en nivel de Dat. Ahorita lo vamos a terminar en esta clase, lo vamos a poner claro en este momento. Por eso es que en el judaísmo y en la Torá, la gente, los legisladores y los jueces, no era un departamento aparte, no era así como en las gobiernos o en las comunidades que tienen el departamento religioso y el departamento esto y el departamento el otro. La departamentalización de la legislación es muy peligrosa y el hecho es que en la Torá las personas que legislaban eran el Sanedrín, y en el Sanedrín, primero que todo, tenías que ser un Talmid Jajam, tenías que ser una persona que cumplía todas las mitzvot, que era respetado, querido por todos, y el Sanedrín mismo estaba pegado al Bet Hamikdash. No era como, hay esa parte, vamos al Departamento de Justicia y el Departamento Religioso. Este tema de separar el concepto de la legislación y separar y hacerlo a secular, que es la tendencia que hubo en todos los países, obviamente era porque
porque la iglesia y eso tomaron un poder terrible y hasta ahorita siguen teniendo este problema. No digo que el problema no lo hay, pero en el judaísmo es importantísimo que la ley sea la ley de Hashem, no la ley del hombre. La clase pasada explicamos que todo el concepto del Brit, todo el concepto del pacto, todo el concepto de el covenantal relationship que habla tanto Rav Sachs, es generar la grandeza de Dios en la tierra. Dios está en el cielo, pero se le honra en la tierra. La forma ideal de llevar el mundo es hacer de este mundo un lugar digno de la presencia de Dios. Y el encargado de hacer digna la presencia de Dios es el hombre, con sus actos. Cuando vemos muchas religiones, particularmente lo vemos con las religiones como en el cristianismo, y lo vemos mucho en las religiones asiáticas, hay como arriba y abajo. Entonces ahí tienes en el cristianismo todo este concepto de la vida monástica. Es como rehuir al mundo físico, es meterte tras el convento de tal y no casarte, no tener hijos, comer lo mínimo, hablar lo mínimo, dedicarte a la oración y a cantar cantos gregorianos. Y suena como una crítica, y sí lo es, porque sí, es una forma muy inadecuada de vivir bajo la ley judía. En la ley judía, el judaísmo se tiene que invertir en el mundo físico. Y en las disciplinas orientales, donde lo espiritual es el ideal del hombre es llegar a este nirvana y este nivel de iluminación tal, y no recaer el cambio de esa persona en el mundo físico, se llama espiritismo, porque el judaísmo tiene por supremacía y tiene por concepto que todo lo espiritual tiene que tener una expresión en el mundo material. Por eso la experiencia del Pardés fue una experiencia que a todos les afectó de otra manera diferente, porque, por ejemplo, Ben Azai subió y fue tanta su iluminación que ya no quiso bajar, lo cual está mal, porque entonces ya dijo, ya no quiero transformarme nada más, ya llegué a esto, ya es lo que yo quiero. Y en cambio, un Rabbi Akiva es una persona que fue y regresó en paz y que aplicó lo que vio en el mundo físico. La ley en el judaísmo no le compete a una figura de poder. Quiere decir, la ley no es así como los rabinos saben la ley y el pueblo son unos ignorantes. La ley es de todos. Y por eso es tan importante y por eso resultó que tantos pueblos cayeron en la ignorancia, mientras el pueblo judío fue el único pueblo que fue alfabetizado desde tempranos momentos. Y la demostración de esto es que empezamos diciendo, Beile a Mishpatim, y estos son los Mishpatim, Asher Tasim Lefaneihem, para ponerlos frente a ellos. Quiere decir, no es la Torá de los Kohanim y el poder es de Moisés, sino la Torá es de todos. Como dicen por ahí, es más grande un mamzer. Mamzer es un hijo ilegítimo, un bastardo, Talmid Jajam, que un Kohen Gadol que no tiene la altura. Quiere decir, en el judaísmo, la máxima no es el rabino, el Dayan, es el Talmid Jajam. Y Talmid Jajam podemos ser todos. Ok. Estamos medio en la recta final. Y esto es muy importante como un outcome de esta clase. Muchas de las quejas que tienen otras religiones con el judaísmo, entre tantas, pero de las principales, es que dicen, el Dios del Nuevo Testamento es puro amor, como si fuera otro.
Y el Dios del Viejo Testamento es un Dios justiciero, enojón, con reglas. Y este es un tema mayor. Este es un tema mayor porque supuestamente, una vez que se desarrolló el cristianismo, que tardó mucho en desarrollarse, el cristianismo usó el banner de la religión del amor. Y agarraron al judaísmo, que obviamente el Beafta le rajaca moja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no surge en el Nuevo Testamento. Obviamente es del Viejo Testamento, es de la Torá. Pero agarraron y para minimizar y para ridiculizar al pueblo de Israel, dijeron, es que el Dios de la Biblia es un Dios justiciero y severo, de leyes y enojón. Y en cambio, acá hay amor y acá hay temor. No hay una calumnia y no hay un concepto más erróneo que ha permeado a la humanidad que este concepto. Entonces, esto es un tema mayor, pero básicamente lo que quiero explicar acá es que en el judaísmo se ve que hay muchas leyes. Cuando la gente se acerca y dice, bueno, ¿qué dice la Torá? Y empiezas a decirle, no hagas esto y no hagas el otro y no hagas acá y cuida Shabbat y no hagas acá y no hagas allá y no se hace eso. Se ve como una súper constitución llena de reglas y de reglas y de reglas y de reglas. Y el Talmud, a su vez, es la explicación de todas estas reglas hasta el mínimo detalle. Y entonces, pues, para una persona ignorante, dicen, pues sí, es verdad, el judaísmo tiene puras reglas. Y un principio filosófico muy importante que tenemos que tener es que la ley en el judaísmo, el din o geburá, es la herramienta para distribuir el gesed y el amor. Por lo tanto, este es un concepto muy importante, porque lo vemos, simplemente lo vemos con nuestra familia, con nuestros hijos. Cuando tú tienes a los hijos, primero que todo, el darles vida es el gesed más grande que hay. Le das vida, le das la oportunidad de vivir, la oportunidad de crecer, de ganar su lamabá, de viajar. Tú le das vida. Con la vida está todo el potencial para disfrutar la existencia y la presencia divina. Conforme la mamá tiene el bebé adentro, pues el bebé está completamente contenido en la mamá, pero desde que nace el bebé comienza a haber una separación. Y en un principio la mamá le da y le da de comer y lo erupta y lo cambia y lo apapacha y lo da y le 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 da. Pero llega un momento que si le sigue dando, ese bebé o ese niño se va a descomponer completamente porque no va a saber quién es él. Por lo tanto, esto que estoy hablando a nivel de educación es lo mismo que sucede con Dios. Dios creó, Dios hizo el universo, Olam Gesed Ibané, el mundo se creó por Gesed, pero una vez que quieren darte algo, es tanto lo que quiere dar, dices más lo que quiere dar la vaca que lo que quiere comer el becerro. Eso se refiere que no tenemos la capacidad de absorber tanto amor de Dios y tanta benevolencia de Dios. Por lo tanto, la primera cosa que hizo Dios es retraerse, irse para atrás para darnos un espacio para crecer. Lo mismo que nosotros con los hijos. Primero está tu hijo adentro de ti, después está fuera de ti, después está en el bambineto junto a ti, y después ya está en su cuarto, y después se va de Akshara, y después se casa y deja su casa. Y eso no es malo. Esa es la implementación de la distancia. Y por lo tanto, lo que vemos es que todo el amor va encaminado a dar también espacio, y el espacio es din, para que la otra persona se desarrolle. Psicológicamente hablando, el balance del din y del gesed es muy complicado y se puede desvirtuar mucho,
Si nosotros seguimos dándole y dándole y dándole y dándole y dándole y dándole al hijo y no le exigimos nada y no le ponemos reglas y no le ponemos límites, lo volvemos loco. Le damos inseguridad, no sabe quién es él, se siente como un parásito. Por lo tanto, vean qué interesante, nosotros como personas damos. De repente ya empiezas a exigirle. Ya es hora de dormir, es hora de hacer la tarea, tienes que decir Shema Israel. Hacemos lo mismo que hizo Dios. Pero la ley no viene a ahogarte o a joderte, la ley viene a darte estructura. Entonces, mi deseo es dar y la ley viene a estructurar la forma de dar para que la forma de dar sea en proporción a lo que la persona puede recibir. Si le das demasiado, lo destruyes. Si en una relación, cada instante le mandas a tu novio un WhatsApp y un beso y le hablas y le hablas y le hablas, lo matas. Tienes que darle su espacio, le tienes que dar su lugar. También le tienes que poner límites de cuánto te debe de dar a ti. Si no los puede poner él, tú los tienes que poner. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que siempre el Gesed es la fuerza inicial y es la madre de todas las emociones. Y el Din es la herramienta para que el Gesed llegue de la mejor manera posible. Por lo tanto, la justicia y la ley siempre es un medio y no es un fin. La halajá no es un fin. No es cumplir la halajá por cumplir la halajá. Es cumplir la halajá para ser mejores personas. Es cumplir la halajá para tener una relación con Dios. Es cumplir la halajá. Nunca la halajá es el fin. Cuando la halajá se vuelve el fin, entra el fanatismo. Entonces la persona lo único que se despierta es hacer esta mitzvah, y ni se reparan para qué están haciendo la mitzvah. Todo el método que es la Torá es el medio para alcanzar una relación. Entonces siempre tenemos que ver el din, la justicia, la ley como el medio para algo y no el fin de algo. Vamos a acabar esta clase explicando uno de los filósofos míos favoritos, es Emmanuel Levinas. Y dice Levinas algo muy interesante, esto lo saqué de un pequeño texto que vi que dice God as the Witness of Ethics. Dice Levinas que probablemente el caso más claro para diseñar la integridad de la existencia del pensamiento humano es la experiencia moral. Quiere decir, entre más moral eres, más humano eres. ¿Por qué? Porque la moralidad, todo el concepto del bien y el mal, es únicamente sirve para el hombre. En el mundo natural no existe bien ni mal. El tiburón no es malo porque se coma a Nemo y no es el tigre malo porque quiere comer y alimentar a sus crías y se come a la gacela enferma. No hay maldad. Las leyes de la naturaleza son leyes de Din, pero son leyes que existen per se. Ahora, la realidad es que Levinas dice una cosa increíble. Lo que explica Levinas es que la madurez espiritual de la persona hace que tú exijas justicia. Porque si no exiges justicia, entonces banalizas y minimizas al bien y al mal. Es un retrato horrible lo que les voy a decir, pero imagínate que tú ya estás en Olam Abba y de repente te sientas y pues tú esperas que la gente que está sentada junto a ti son gente que tienen el mismo desarrollo y que están ahí porque merecieron estar ahí. Entonces fuiste una persona honesta, fuiste una persona buena, paciente, Rahum, Hanun, Erjapaim, todo lo que Hashem pide que seamos. Y de repente estás junto a alguien y te dices, ¡ah! Hitler. Sería terrible. Él no puede estar ahí. Él no puede estar ahí porque Dios es un Dios justo. Y Dios hace justicia. Y la justicia implica que al que le tiene que dar su premio se lo va a dar, y no la amaba, pero este cuate no puede estar ahí. Por lo tanto, el concepto de un Dios que perdona todo es un Dios cruel.
y no es Hashem. Nosotros tenemos la tranquilidad de que a lo mejor como pueblo de Israel le hemos vivido difícil y hemos tenido todo tipo de situaciones y no hemos podido nosotros vengarnos de todos nuestros opresores porque casi acabaríamos con la mitad de la humanidad, pero tenemos la esperanza de que Dios es justo y que aplica la justicia y por lo tanto a la gente mala y a la gente esta y a la gente otra les va a dar su justicia. ¿Lo entienden? Esto es un tema muy interesante. Y ahora sí vamos a terminar. Terminamos todas las clases que hemos dado en Sefer Shemot, tienen que ver todas con los nombres. Con los nombres de Moshe, los nombres de Yitro, los nombres de Dios, los nombres de esto. ¿Por qué? Porque decimos que es la parte de la Torah que habla de identidades, de arquetipos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a terminar esta clase con un concepto muy importante en el judaísmo. En el libro de Shemot aparecen todos los nombres de Dios. Desde los 72 nombres que aparecen cuando se parte el Yam Suf, hasta los nombres de, dijimos, no sé si lo dije, pero en la clase pasada empezamos diciendo que los Aseret Adibrot empiezan con Anoji. El Anoji es el nombre que ocupa todos los nombres. Y dimos una clase, la diferencia entre Yud Kei Vav Kei, Elohim, Shin Dalet Yud, como Moshe, Dios le dice, hasta ahorita nadie ha conocido a Yud Kei Vav Kei, hasta ahorita han conocido a Shin Dalet Yud, y explicamos que es Shin Dalet Yud. Entonces, quiero terminar esto con este concepto. En el Zohar HaKadosh, cuando nos hablan de idolatría, y también la Torah, pero lo voy a posicionar más con el... Idolatría quiere decir muchos dioses, le llaman Elohim Ajerim. Y es un problema porque la Torah le llama Elohim Ajerim dioses ajenos. Pero finalmente, aunque nos choque, nosotros también llamamos a Dios Elohim. Esa es una parte. Ok. Nosotros sabemos que el nombre Elohim en la Torah siempre denota Midat Adin. Y sabemos que la palabra Elohim tiene la gematria de 86, que es la misma gematria de la palabra Hateva. En pocas palabras, lo que estoy tratando de explicarles es que cuando una persona define su árbol de la vida o define su existencia únicamente a través de las 7 sefirot inferiores, significa que está viviendo únicamente en lo que es 7, que 7 es Ateva, y nada más tiene relación con Elohim. Esto significa que cuando una persona vivir en la naturaleza es que únicamente valore y dé cabida a lo que él es en base a sus sentidos. Por lo tanto, conocer bajo tus sentidos es, no importa que conozcas el universo, conozcas las bacterias o los virus, es lo que puedes ver, lo que puedes oír, lo que puedes... Quiere decir, el mundo sensorial es el mundo de la naturaleza, es el mundo que Dios reveló, y ese mundo compete únicamente, cuando se quedan exclusivamente así, a la figura de Elohim. Y dijimos que la palabra Elohim es muy complicada porque es una palabra plural. Por eso está contextualizada también como parte de idolatría. Entonces, cuando dicen los pueblos conocen Elohim, créelo, porque Elohim es
por ejemplo, para los aztecas era el dios Tlaloc de la lluvia, de la naturaleza, el dios del fuego, el dios de esto, el dios del otro, el dios de acá. Quiere decir, cuando la persona está únicamente basada en que su existencia es lo que ve, lo que es físicamente y lo que es su existencia en ese momento corpórea, está limitando su experiencia espiritual a Elohim. Y la realidad es que nosotros, Am Israel, tenemos relación con Yud-Kei, Vav-Kei, todo el libro de Shemot, ese libro donde dice Dios a Moshe en la zarza ardiente, van a saber quién es Elohim. Entonces, para saber quién es Elohim, por definición, es este Dios que hace milagros, el Dios que te sacó de Egipto, el Dios que te abrió el mar, el Dios que te alimentó con el maná en Sinai, el Dios que te dio la Torah. Y esto es una apertura, que es la apertura a elevarnos a la parte divina de Yud y de Kei, porque esto es Vav Hei. La diferencia es gigante. La diferencia es gigante porque cuando dice los Goim entienden que es Elohim y se pueden relacionar perfectamente con Elohim, claro que lo crees. Pero el concepto de Brit, el concepto de que el hombre y el Dios tienen un proyecto en común, que tenemos una relación con Dios, esto es Yud-Kei Vav-Kei. Y así como Elohim es la midá de Din, que quiere decir la ley de causa-efecto, Yud-Kei Vav-Kei es midat Rahamim. Aguas, Rahamim no es Gesed. Rahamim es Tiferet. Rahamim es la mezcla de Gesed y Din. Rahamim. Por eso, cuando Dios tiene la creación, dice Breshit bara Elohim et hashamayim v'aaretz hayatou v'avou b'choshech al. Toda vez que habla de Dios, va a hablar de Elohim, va a hablar de Elohim, va a hablar de Elohim, va a hablar de Elohim. Pero cuando viene la segunda narración de la Torah, que compete a nuestra creación y a nuestra estancia en Gan Eden, dice Yud Kei Vav Kei más Elohim. Quiere decir, Dios hizo un mundo para dar y quería aplicar todo el din. Y se dio cuenta que si aplicaba todo el din, el mundo se hubiera destruido muchas veces porque el hombre iba a fallar. Por lo tanto, como el Dios quiere darle al hombre y quiere tener una relación con el hombre, le tiene que asistir y le tiene que suavizar el juicio, le tiene que suavizar el din y por lo tanto mete la midá de Rahamim, que es la midá del perdón, de caer y hacer teshuvá. Por eso es que termina nuestra ponencia explicando que cuando llegamos a Yom Kippur, para que no haya esta ambiguación, decimos Hashem u a Elohim. Para nosotros no son dos figuras separadas o no son 72 figuras separadas y no hay esto y esto y esto. Todo es uno. Pero la faceta con la que nos relacionamos es Elohim, es la ley de la causa-efecto. Entonces, cuando una persona está bajo causa-efecto, es parte de las leyes naturales, es parte de las leyes astrológicas, es parte de lo que sus genes expresan. Quiere decir, Abraham Avinu, cuando vio su carta astral, dijo, Abraham no va a tener hijos. Pero ver la carta astral es ver a Elohim, porque es ver nada más los planetas. Cuando habló Dios con él, le dijo, ¿quién te dijo que no vas a tener hijos? Y vean qué interesante. En ese momento, Abraham le agregan una hey, la hey de Binah, y dice, claro, Abraham no va a tener hijos, pero tú no eres Abraham, eres Abraham. Sarai no va a tener hijos, pero va a ser Sara. Al agregarle este hey en su nombre, denota, explica la Torah, que se salió del sistema de causa-efecto y se volvió un milagro,
porque Sara tenía 90 años cuando tuvo un bebé. Increíblemente, eso es lo que es Yud-Kei Vav-Kei. Y eso es la realidad del pueblo de Israel. Si quisiéramos ser fríos, el mundo de Elohim, el mundo de Ateva, el mundo de causa-efecto, es el mundo de las estadísticas. La estadística es esta ciencia que estudia y a través del estudio de probabilidades, estudio de cómo se presenta un fenómeno, comienza a elaborar proyecciones. Cuando alguien está en el mundo de las estadísticas, se vuelve una estadística. Pero cuando alguien está en el mundo de Binah, en el mundo de Yud-Kei, se sale de las estadísticas. ¿Qué más prueba de salirse de las estadísticas que las estadísticas del pueblo de Israel? No es la que más me gusta usar, pero es la más clara. Somos el 0.02% de toda la humanidad. Somos 14 millones, ni siquiera. De algo así como 7,000 millones de personas. Somos el polvo cósmico de la humanidad. Vean, en Nobel, en premio Nobel, en el país de Israel, en las vacunas, en inventos, en aportaciones. No hay una lógica, no hay ninguna estadística que se aplique al pueblo de Israel. Estadísticamente somos tan antiguos como los chinos y los indios. ¿Y ellos cuántos son? 1,000 millones de chinos, 1,200,000 millones de hindús. Y nosotros que somos tan viejos o más viejos que ellos, somos 13.7 millones de Yehudim. Por eso dice la Torá que hay 70 naciones y un Goy Kadosh. Goy Kadosh significa un pueblo, una nación aparte. Somos el pueblo que se cose por aparte, pero no nos cosemos por aparte por otra cosa y no nos engañemos. Nos cosemos por aparte por nuestra relación con Dios. Así que espero que les haya parecido una plática interesante. Tiene mucho más un corte filosófico, pero siempre con la intención de bajarlo un poco al árbol de la vida y entenderlo de una manera más aplicable a nosotros. Tengo a Rav Sachs conmigo, a ver, acá. Tengo a Rav Matis, tengo a Enrique Medres, acá con su libro de Perspectivas Actuales, que tiene un artículo muy pro esto, pero siempre anclándolo a nuestro entendimiento del árbol de la vida, que siempre va a ser como una referencia. ¿Alguna pregunta, por favor? Muy padre, ¿eh? Muy bien. Que nos inspire a ser un Matan Torah bueno, aunque falta mucho para Shavuot, pero estamos estas parshiot que empiezan desde Shemot hasta Mishpatim, se llaman Shobabim. Y es así como el chunk de la formación de la identidad judía. Nuestra identidad judía se formó por esto, por este evento de Matan Torah. Porque salir de Mitzrayim, bueno, qué padre, ya te saqué. So what? ¿Ya te fuiste de vacaciones? No. Te saqué para... Es más, fíjate que no les dije esto, pero todo lo que hay en la Torah, en prácticas y en filot y todo, siempre viene primero Gesed y luego viene Din. Por ejemplo, la fiesta de Gesed es Pesaj, que es la primera fiesta del calendario judío, que es Nisan. La segunda fiesta es Shavuot, que es Din. Cuando hablamos de Dios, decimos Agadol Beagibor. Agadol, Gedula es Gesed, Agibor es Din. Cuando nos lavamos las manos, primero la derecha, luego la izquierda. Como nos ponemos los zapatos, primero el derecho, luego el izquierdo. Como comemos kashrut, primero de leche, luego de carne. Primero derecha, luego izquierda. Quiere decir, siempre
En el judaísmo está primero privilegiar Gesed, pero el Gesed en desbalance es muy dañino. Entonces, la forma de repartir bien el Gesed es gracias al Din. Stephanie, tienes cara de que me quieres preguntar algo. No, estuvo muy fuerte la clase, la verdad, mucha información, me encantó porque hay una parte que también relacioné, que estabas hablando de Gesed y que diga de Binay, de Jochma, y cómo baja, me encantó cómo baja a Gesed y Din y termina en Tiferet, me fascinó. Y tiene mucho que ver con esta confianza, ¿no? Como el entendimiento, no es nada más la información, sino el entendimiento es lo que realmente te hace el eslabón. Claro. Es en donde realmente llega la confianza en toda esta información, que no nomás es como un cuento. Claro, ¿no? Como, y fíjate que eso que dices de la confianza me encanta. es la diferencia entre nace y nace benishma. Nace es, bueno, acepto, te vas a portar bien, sí, sí me va a portar bien. Nace benishma es, me voy a portar bien y quiero aprender a portarme bien. Es un tema de confianza. Y tuvieron confianza cuando vieron que Dios está ahí para darles todas estas leyes de convivencia, de respeto a la propiedad y todo eso. Esas leyes son únicamente humanas. La Torah está dada para que el hombre viva mejor y esté mejor. A Dios ni le da ni le quita si hago algo mal. Es hacia mí que eso se aplica. Por lo tanto, pues sí, es muy buen comentario este asunto de la confianza. Les dio mucha confianza. Y justo tomé yo clases de Talmud cuando yo vivía en Miami, en Hillel, estudié en Hillel. Ah, muy yo, bien. Sí, yo escuchaba todas esas leyes humanas y yo decía, pero qué complicado, ¿por qué si el zapato, si el no sé qué? Como es muy meticuloso, pero la verdad es que ahora entendí mejor para qué existía esa clase de Talmud, como que esta relación más humana. Sí, gracias. Excelente. ¿Alguien más? Tania, Anita, Celia, Janet, Mili. Anet, yo tengo una pregunta, o sea, yo entiendo toda la clase, es mucha información, pero para poder nosotros vivir, o sea, digo, sé que está el domo y que siempre vivimos bajo el Teba, pero lo ideal sería como podernos subir, ¿no? Como, y bueno, Abraham tuvo esta ayudadita del nombre, ¿no? Y bueno, de todo lo que hizo él, no vamos a... Entonces, toda esta parte de nosotros llevar las mishpatim a un nivel más alto, no nada más porque se nos dio la orden, sino porque queremos y deseamos. Esto sería como lo que tendríamos que hacer para poder elevarnos, o sea, ser más conscientes y esto. Sí, la verdad es que los mishpatim nos ayudan, pero también obviamente los que nos elevan a niveles todavía más altos de arrojo, es tener, como dijo Stephanie, ese arrojo de confianza, porque si tú sabes que Dios te reglamentó puras cosas para que tú estés mejor, entonces si tú no entiendes una de las mitzvot, no es porque sea ilógica, es porque tú no la entiendes, pero que debe de haber una ganancia secundaria enorme en hacer cosas que también están fuera de tu entendimiento. Ese arrojo es muchas veces lo que nos falta. Y entonces, obviamente, parte de cómo elevarte a eso, pues el judaísmo tiene como muchas oportunidades para que en los Hagim, por ejemplo, está esa oportunidad de elevarte hacia Biná, en Pesaj, el tomar las 4 copas, en la tefilá misma, las 4 etapas de la tefilá son como ir subiendo y otra es bajar. Como que hay esta presencia y obviamente yo consideraría que es como que darle el voto de confianza a Hashem de que aunque algo no entendemos o algo nos parezca que está como medio rayado o medio pasado, decir, es tanto lo lógico y es tanto lo que entiendo y es tanto lo que ha transformado a la humanidad las enseñanzas de Dios, que doy mi voto de confianza que esta cosa que pide, aunque no la entiendo, también la voy a cumplir o también. Entonces, cuando la persona empieza a tener interacción de ir rompiendo sus propios límites, porque siempre las personas estamos todo el tiempo, bueno, voy a hacer esto cuando lo entienda bien, voy a hacer esto cuando sea meaningful para mí.
Y esto es un poco ese arrojo de decir, ok, puede ser que no lo entiendo, pero lo voy a empezar a cuidar. Puedes empezar con una cosa. Puedes Me empezar encanta. Sí, Me sí, encanta porque si quieres romper la naturaleza, ¿no? O sea, hay que romper tu propia naturaleza, ¿no? Tu propia exacto, terquedad, tus propias dudas, tu propio pensar que si no entiendes, entonces no se tiene que hacer, o yo si no lo entiendo, pues no avanzo. Y es exacto. poder pasar esta barrera, o sea, es lo mismito, es pasar esta barrera, como que sentí que me contestaste, Sí, o sea, me cayó mucho el 20. No, te qué bueno. agradezco mil. Créanme Gracias, que, gracias. créanme que para todos estas clases nos aclaran muchas cosas y lo que tenemos que hacer es observarnos y analizarnos, porque es muy difícil cambiar, pero si viene tu convencimiento a través de un análisis, decir, mira, que de verdad que esto sí, pero esto no. Entonces empieza a ver como un crecimiento lento que se va haciendo acumulativo. Siempre yo digo que los pequeños cambios hacen milagros, las pequeñas cosas. Y nada más quería agregar otra cosa, o sea, Sí, tratando de poder entender, o sea, yo estoy muy metida en que quiero entender la situación actual, ya sabes, como en diferentes maneras, y hay veces que a lo mejor de verdad está fuera de mi entendimiento, o sea, necesito ya meterme en la casa que hay muchas cosas que están fuera de mi entendimiento, que están fuera de la naturaleza. O sea, total. este fenómeno a mí me lo vuelve a recalcar, ¿no? No, hay Sí, cosas que no voy a poder entender y ya, o sea, está más arriba de mí, pues ya. sí, O sea, sí. me contestaste bastante con esto. Mil Qué, gracias. qué bueno, muy bien. Pues, Stephanie, por favor. O sea, tengo como que esta reflexión de decir que no es casual que terminamos como el TIFET, como esta unión del pensar y el sentir. O sea, siempre estuviste diciendo que el sentir, la sensibilidad estaba por encima de lo mental. Sí, Aunque en el árbol genealógico pareciera que está abajo, siento que a lo mejor eso es como la unión, más allá que la ley, ¿no? exacto. Es esa unión y por eso el BAF del Mishpatim que dice Veile nos une lo que pensamos con lo que sentimos. Tenemos que estar como compatibilizados, no tenemos que estar departamentalizados, de decir, pienso una cosa y hago otra cosa. Tenemos que ser como congruentes entre nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Eso obviamente es muy difícil, pero nos sirve como un mapa espiritual para ir evolucionando un poco más cada vez. Muy bien. Pues les mando un beso a todas y si tienen cualquier duda, cualquier cosa me escriben. Y acá estamos en contacto y